Hola y bienvenido a Universo Nocturno. Esta noche vamos a adentrarnos en el mundo silencioso y misterioso de las plantas, un reino donde las hojas escuchan, las raíces exploran y los árboles, quizá, murmuran entre ellos cuando nadie mira. Un universo en cámara lenta, lleno de luz, química y pequeños trucos que se despliegan con infinita paciencia. Ojalá este vídeo no sea demasiado interesante. Pero si termina manteniéndote despierto, al menos estarás aprendiendo algo fascinante. No es la peor forma de pasar una noche de insomnio. Si disfrutas quedándote dormido con el murmullo suave de la ciencia, te agradecería que dejaras un like y te suscribieras. Ayuda a que más mentes soñolientas lleguen hasta aquí. Y, mientras te acomodas, me encantaría saber desde dónde nos ves y qué hora es en tu rincón del mundo. Siempre es especial ver hasta dónde viajan estos pequeños viajes tranquilos. Así que ponte cómodo. Deja que tus hombros se relajen, que tus pensamientos se vuelvan lentos, como un timelapse de un girasol buscando la luz. Y una suave advertencia antes de empezar, este vídeo es solo para educación y relajación. No es un tratamiento para el insomnio, ni un sustituto para hablar con cariño a tus plantas. Eso último, por cierto, siempre ayuda. Comencemos. Las plantas son fáciles de subestimar. No ladran, no se mueven con prisas, no huyen entre los arbustos. Simplemente están ahí, quietas, verdes. Pero si te detienes de verdad, si observas con atención, descubrirás que no son meros adornos del paisaje. Son organismos complejos, bellamente diseñados y extraordinariamente ingeniosos. Sus cuerpos, aunque lentos y silenciosos, son sistemas precisos hechos para sobrevivir, adaptarse y relacionarse con su entorno. Empecemos por lo esencial. ¿De qué está hecha una planta? ¿Cómo funciona un organismo para el que avanzar unos centímetros al día ya es toda una hazaña? Las plantas tienen tres órganos principales: raíces, tallos y hojas. Tres piezas que trabajan juntas en un ciclo constante de agua, nutrientes, luz y crecimiento. Las raíces son las heroínas invisibles. Anclan la planta, absorben agua y minerales, y exploran el suelo. Pueden detectar gravedad, humedad, obstáculos y hasta sustancias tóxicas. Se desvían alrededor de las rocas, ajustan su profundidad según la sequía y envían señales al resto del cuerpo cuando algo cambia. Las de un solo árbol pueden extenderse varios metros más allá de su copa, formando auténticas redes subterráneas. A veces incluso se conectan con las raíces de otras plantas para compartir recursos. Sobre el suelo está el tallo, el sistema que sostiene hojas, flores y frutos. Eleva el follaje hacia la luz y transporta sustancias vitales entre las raíces y las hojas. Dentro de él viajan dos autopistas, el xilema, que lleva agua hacia arriba impulsado por la transpiración, y el floema, que reparte los azúcares generados en las hojas hacia todo el organismo. Como si fueran una red de mensajería silenciosa y constante. Pero las verdaderas protagonistas son las hojas. Ingeniosas y delicadas, capturan la luz, absorben dióxido de carbono y producen energía mediante la fotosíntesis. Sus estomas, pequeñas puertas en la superficie inferior, se abren y cierran para equilibrar la entrada de gases y la pérdida de agua. Dentro, los cloroplastos trabajan sin descanso, transformando la luz en energía química y liberando oxígeno, ese regalo que todos agradecemos. Las hojas adoptan formas muy distintas según el entorno: agujas que conservan agua en los pinos, grandes superficies recolectoras de luz en plantas tropicales, o estructuras carnosas en suculentas del desierto. Cada diseño cuenta una historia de adaptación. Las plantas también pueden modificar su forma según las circunstancias, lo que se llama plasticidad fenotípica, creciendo más altas en la sombra, más compactas al sol o extendiendo raíces profundas cuando el suelo es seco. Y luego están sus órganos especiales: zarcillos que actúan como dedos para trepar, espinas que disuaden a los herbívoros, tubérculos como la patata, que almacenan energía bajo tierra, bulbos como los de cebollas y tulipanes, que guardan reservas para renacer en primavera. Finalmente, las flores. Bellas, fragantes, llamativas, pero sobre todo eficientes. Llaman a los polinizadores, abejas,
aves, murciélagos o simplemente el viento, para asegurar que la vida continúe. Dentro de cada flor, el polen se produce y viaja hacia otras plantas para permitir la fecundación, dando lugar a semillas y frutos. El fruto, desde el punto de vista biológico, no es más que un ovario maduro, pero la evolución lo ha adornado con colores, aromas y sabores para convencer a animales, incluidos nosotros, de dispersar sus semillas. Desde las bolitas pegajosas que se agarran a los calcetines hasta las bayas jugosas que comemos, las plantas han desarrollado incontables estrategias para enviar su descendencia lejos de casa. Incluso durante la propia vida de una planta, su cuerpo es sorprendentemente flexible. Muchas tienen crecimiento indeterminado, mientras las condiciones sean buenas, siguen creando hojas, raíces y tallos nuevos. A diferencia de los animales, cuyo cuerpo se estabiliza en cierto punto, una planta continúa construyéndose a sí misma con una elegancia silenciosa. Sin nervios, sin músculos, sin cerebro. Solo células comunicándose mediante señales químicas, cambios eléctricos y respuestas físicas. Si aceleráramos el tiempo, veríamos la coreografía completa: hojas que siguen al sol, raíces que serpentean bajo tierra, flores que se abren con un suspiro lento. Un movimiento constante, pero en otra escala temporal. Las plantas no pueden venir cuando las llamas, pero están muy vivas, sienten, ajustan y equilibran sus estructuras usando herramientas refinadas durante millones de años. En cierto modo, el cuerpo vegetal es el sueño de un ingeniero: se construye solo, funciona con energía solar, recicla sus partes, limpia el aire, fija el suelo y fabrica su propia comida, sin prisa alguna. Solo un lento y confiado estirarse hacia la luz. Ahora bien, si alguna vez has visto una planta en maceta y has pensado ahí no pasa gran cosa, no estás solo. Durante siglos se creyó que eran máquinas verdes pasivas: luz entra, oxígeno sale. Pero esta idea se está desmoronando. Hoy sabemos que las plantas están mucho más atentas a su entorno de lo que imaginábamos. No tienen cerebro, pero pueden percibir, recordar, adaptarse, en cierto modo, tomar decisiones. Hablemos de inteligencia vegetal. Suena a ciencia ficción infantil, pero es un campo de investigación serio. Los científicos exploran si las plantas poseen una forma de inteligencia distribuida, un sistema en el que la información se procesa a través de todo el organismo en lugar de tener un centro de mando. Esto no significa que la planta esté reflexionando sobre el sentido de la vida ni componiendo poesía en clorofila. Pero sí significa que resuelven problemas con una eficacia sorprendente. Uno de los primeros indicios provino de las plantas trepadoras. Una simple planta de guisante, cuando crece cerca de un soporte, extiende sus zarcillos hacia él. Hasta ahí, normal. Pero cuando los investigadores movían ese soporte, la planta corregía su dirección. Y cuando le ofrecían dos opciones, una corta y cercana, otra alta y distante, parecía evaluar cuál era mejor para su futuro. No era un reflejo automático, era un comportamiento condicionado. ¿Pero cómo decide algo sin cerebro? Las plantas usan redes bioquímicas complejas, hormonas que viajan como mensajeros, moléculas que transmiten información e incluso impulsos eléctricos que se mueven de célula en célula. Algunas señales eléctricas alcanzan velocidades comparables a las de los nervios animales, aunque sin neuronas. Un ejemplo famoso es la mimosa púdica, la planta que se asusta cuando la tocas. Sus hojas se pliegan casi al instante. Pero en experimentos donde los científicos la dejaban caer suavemente varias veces, sin daño, la planta dejó de cerrar sus hojas. Había aprendido que el estímulo no era peligroso y dejó de gastar energía en reaccionar. Lo más sorprendente es que mantuvo esa memoria durante semanas. Un caso claro de habituación: aprender que algo repetido y benigno no requiere respuesta, sin cerebro, sin neuronas, sin nada parecido a un centro de memoria. Y esta no es la única prueba. Existen experimentos aún más llamativos, realizados con laberintos. En un experimento famoso, los científicos colocaron plantas en una cámara en forma de I. En uno de los brazos había luz, y como era de esperar, las plantas crecían hacia ella. Después retiraron la luz y pusieron un ventilador en su lugar.
El ventilador no ofrece ningún beneficio, salvo que había sido emparejado previamente con la luz. Y aún sin luz presente, las plantas siguieron creciendo hacia el ventilador. Habían aprendido la asociación, un proceso sorprendentemente parecido al condicionamiento clásico de los animales. Por supuesto, la inteligencia vegetal no es igual que la animal. Las plantas no tienen conciencia, ni narrativas internas, ni pensamientos verdes flotando por ahí. Pero sí poseen una extraordinaria capacidad para detectar su entorno, analizarlo y responder a él usando sistemas totalmente propios. Uno de esos sistemas es la comunicación química. Las plantas son maestras de los mensajes volátiles. Cuando un insecto muerde una hoja, muchas emiten compuestos al aire y al suelo que alertan a otras partes de la misma planta, o incluso a plantas vecinas, para prepararse. Estas señales desencadenan defensas, hojas más amargas, toxinas, o sustancias que disuaden a los herbívoros. Algunas señales, como en el tomate, son tan específicas que indican qué tipo de atacante está causando el daño. Pero las plantas no solo avisan, también deciden cómo usar sus recursos. Imagina un girasol en un campo abarrotado. A un lado, sombra, al otro, un rayo de luz pero también un competidor más alto. No puede moverse, pero sí puede reajustarse, se inclina hacia la luz, estira el tallo para adelantarse al vecino y redirige energía desde las raíces para alimentar ese crecimiento ambicioso. No hay un jefe verde decidiendo en su interior, es un conjunto de señales distribuidas, como miles de sensores ajustando una nave silenciosa. Las raíces, por su parte, son estrategas excepcionales. No avanzan al azar, exploran, comparan y recuerdan. Si encuentran un parche rico en nutrientes, se ramifican. Si detectan sequía o toxinas, cambian de dirección. Algunas investigaciones sugieren que pueden reconocer plantas emparentadas y comportarse de forma menos competitiva cerca de ellas. Entre desconocidos, en cambio, son más agresivas, expandiéndose para ganar espacio. También detectan la presencia de otros mediante la luz. Pueden percibir la proporción de luz roja y luz rojo lejana, un indicador de sombra, y si sienten que otros las están eclipsando, aceleran el alargamiento del tallo para escapar de la oscuridad. Un duelo lento, silencioso, pero competitivo. Además, muchas plantas muestran comportamiento anticipatorio. Si un entorno presenta patrones regulares, sequías cíclicas, herbivoría frecuente, algunas ajustan su química interna por adelantado, como si guardaran una memoria biológica de lo vivido. Todo esto nos lleva a la idea más fascinante, la inteligencia distribuida. A diferencia de los animales, las plantas no dependen de un órgano central. Cada punta de raíz, cada brote y cada célula fotosintética es un sensor y un actuador al mismo tiempo. La información no se centraliza, se reparte como una red. Esto las hace increíblemente resistentes. Un animal que pierde su cerebro no puede continuar. Una planta que pierde ramas enteras puede reconstruirse desde cualquier punto. Así que la próxima vez que riegues una maceta o pases junto a un árbol, recuerda que estás frente a un organismo que siente, evalúa y se adapta. No escribirá haikus ni te saludará con una hoja, pero sabe dónde está el sol, detecta el peligro y decide cómo crecer. La inteligencia, al final, adopta muchas formas, algunas verdes, silenciosas y movidas por el viento. Y si pudiéramos encogernos y adentrarnos bajo el suelo, descubriríamos una metrópolis en penumbra, raíces entrelazadas, señales viajando, alianzas invisibles y estrategias sutiles. Un mundo subterráneo que contradice la quietud aparente del mundo vegetal. Las raíces son mucho más que tentáculos sedientos buscando agua. Son el cimiento de la planta, la sostienen, absorben nutrientes y actúan como un sistema sensorial adelantado, probando el suelo y enviando señales al resto del organismo. Pero también interactúan con otras raíces, con microbios, con hongos y con sustancias del terreno en formas que recuerdan, sorprendentemente, a un comportamiento social. Una de las relaciones más fascinantes es la que establecen con los hongos micorrízicos. No son hongos cualquiera, sino socios íntimos que se unen a las raíces y crean una interfaz de intercambio.
Los hongos llevan hasta la planta nutrientes difíciles de obtener, especialmente fósforo y nitrógeno, y la planta les paga con azúcares fabricados mediante fotosíntesis. Un acuerdo comercial antiguo y eficaz. Más del 90% de las plantas terrestres dependen de esta alianza. Esta red forma lo que algunos científicos llaman la Good Wide Web, una red subterránea que conecta comunidades enteras de plantas a través de los hongos. Un bosque, bajo tierra, es menos un conjunto de individuos y más un tejido interconectado. Si un árbol sufre un ataque o una sequía, puede enviar señales a través del sistema fúngico. Los vecinos reciben el aviso y se preparan aumentando defensas químicas o conservando agua. No es telepatía, es biología refinada. A veces, los árboles no solo avisan, comparten recursos. En suelos pobres, se han observado transferencias de azúcares o nitrógeno entre individuos. A menudo el receptor es una plántula descendiente, lo cual tiene sentido evolutivo. Pero a veces la ayuda va a plantas no emparentadas. Los árboles grandes y maduros, con redes profundas, pueden sostener a pequeños retoños que aún no pueden producir suficiente energía. A estos veteranos se les llama árboles madre, y aunque su generosidad también beneficia al ecosistema que ellos mismos habitan, desmonta la idea de que cada planta vive únicamente para sí. Claro que no todo es armonía. El subsuelo es también un campo de competencia. Muchas plantas luchan por agua, por espacio y por nutrientes. Algunas incluso liberan sustancias químicas diseñadas para frenar a sus rivales, es el fenómeno de alelopatía. El nogal negro, por ejemplo, emite juglona, tóxica para muchas otras especies, limpiando así su entorno de competidores. Incluso entre parientes, la cooperación depende del contexto. En épocas de abundancia, algunas plantas juegan limpio. En escasez, la rivalidad puede intensificarse. Es una danza compleja entre cooperación y competencia, moldeada por el ambiente. Las raíces también son órganos sensoriales sofisticados. Detectan agua, nutrientes, pH, textura del suelo e incluso barreras físicas. En un timelapse, veríamos a la raíz avanzar como un explorador cauteloso, tantea, se detiene, cambia de dirección. Crece hacia zonas ricas y evita las pobres. Algunos experimentos sugieren que incluso escuchan. Cuando se reproduce el sonido de agua corriendo, las raíces crecen hacia la fuente aunque no haya agua real, guiadas quizás por receptores capaces de detectar vibraciones. También pueden percibir la presencia de otras raíces antes de tocarlas, reaccionando de forma distinta según si pertenecen a la misma planta, a una pariente o a un individuo no relacionado. Eso implica un nivel de reconocimiento difícil de atribuir al azar. Además, las raíces son guardianas del sistema inmunológico vegetal. Si detectan patógenos en el suelo, pueden liberar compuestos antimicrobianos, cambiar su patrón de crecimiento o recurrir a microbios aliados. Muchas plantas colaboran no solo con hongos, sino también con bacterias beneficiosas. En las legumbres, por ejemplo, los nódulos radiculares alojan bacterias que fijan nitrógeno atmosférico, convirtiéndolo en alimento para la planta. Un pequeño laboratorio subterráneo trabajando sin descanso. Este entramado de alianzas y defensas no es solo fascinante, sostiene ecosistemas enteros. La salud de bosques, praderas e incluso desiertos depende en gran medida de lo que ocurre bajo la superficie. Cuando las raíces y sus aliados microbianos prosperan, las plantas de arriba son más resistentes a sequías, enfermedades y estrés ambiental. Pero cuando estas redes subterráneas se dañan por compactación del suelo, contaminación o deforestación, el ecosistema entero puede tambalearse. En la agricultura, este conocimiento ha renovado el interés por la salud del suelo. Agricultores y jardineros prestan cada vez más atención al impacto del arado, los fertilizantes y los pesticidas sobre la vida subterránea. Prácticas como la rotación de cultivos, los cultivos de cobertura y el laboreo mínimo ayudan a preservar las redes de raíces y a mantener hongos y bacterias beneficiosas. Es, en cierto modo, un regreso a una relación más respetuosa con la tierra. La complejidad de estas redes ha inspirado incluso nuevas tecnologías.
Ingenieros y científicos estudian los sistemas de raíces y los entramados fúngicos como modelos de redes descentralizadas, sistemas capaces de crecer, repararse, adaptarse y redistribuir recursos sin un mando central. Pero más allá de lo científico, hay algo silenciosamente profundo en saber que bajo cada bosque, jardín o parque urbano existe una red viva de raíces y hongos que se envían señales, comparten nutrientes y, a veces, participan en pequeñas estrategias competitivas. El mundo bajo nuestros pies es tan vivo e interconectado como el que vemos en la superficie. Así que la próxima vez que pises un césped o te sientes bajo un árbol, recuerda que estás sobre una red invisible de relaciones que combina cooperación, rivalidad, comunicación y memoria. Silenciosa, oculta, pero nunca inmóvil. Es habitual pensar que las plantas son espectadoras pasivas del mundo sensorial. No tienen ojos, oídos ni narices. No tocan ni saborean como nosotros. Pero quizás eso solo ocurre porque buscamos nuestros propios sentidos en los lugares equivocados. Aunque carecen de órganos especializados, han desarrollado un conjunto extraordinario de mecanismos para percibir el entorno. Detectan luz, gravedad, tacto, temperatura, humedad e incluso vibraciones. Pueden notar cuando las muerden, cuando un vecino está demasiado cerca y cuando los días comienzan a alargarse. A su manera, son algunos de los organismos más observadores del planeta, solo que operan en una escala de tiempo y sensibilidad distinta a la nuestra. Empecemos con algo parecido a la vista. Aunque no tengan ojos, detectan la luz con gran precisión, su intensidad, su ángulo, su duración y su color. Esto es posible gracias a proteínas sensibles a la luz. Entre las más importantes están los fitocromos, que distinguen entre luz roja y luz rojo lejana. Esta habilidad permite saber si están siendo sombreadas por otras plantas. Si detectan demasiada luz rojo lejana, la que atraviesa el follaje, activan el crecimiento vertical para escapar de la sombra. Es el fenómeno llamado evitación de sombra. Otros fotorreceptores, como los criptocromos y los fototropinas, detectan la luz azul y regulan desde el desarrollo de plántulas hasta la apertura de los estomas y la orientación de las hojas. Algunas plantas incluso siguen el recorrido del sol a lo largo del día. Es la heliotropía, ese movimiento elegante que vemos en los girasoles. También poseen ritmos circadianos. Igual que animales y humanos, funcionan con un reloj interno cercano a las 24 horas. Incluso en completa oscuridad, continúan siguiendo este ritmo durante días. Esto regula la apertura de flores, la producción de hormonas, el movimiento de las hojas. Algunas flores se abren a horas exactas para coincidir con sus polinizadores. Otras cierran sus estomas por la noche para conservar agua. Un ritmo silencioso, pero fundamental. Pasemos al tacto. Aunque no pueden acariciar nada, son increíblemente sensibles al contacto físico. Esta capacidad se llama tigmotropismo. Lo ves cuando una enredadera se enrolla en un soporte o cuando un zarcillo se curva tras rozar una superficie. El contacto desencadena señales bioquímicas que hacen crecer ciertas células más rápido que otras, produciendo una curva. El ejemplo más famoso es la mimosa púdica. Si la tocas, pliega sus hojas con rapidez gracias a cambios en la presión interna de sus células. Es una reacción defensiva que desanima a los herbívoros. En pocos minutos vuelve a abrirse. Las plantas carnívoras llevan esta sensibilidad aún más lejos. La Venus atrapamoscas tiene pequeños pelitos sensitivos. Si algo los toca 2 veces en unos segundos, el mecanismo se activa y la trampa se cierra. No reacciona a un toque aislado, está finamente calibrada para evitar falsas alarmas. Y no solo perciben tacto, también vibraciones. En experimentos de laboratorio, raíces que escuchaban el sonido del agua corriendo crecían hacia la fuente, aunque no hubiera ni una gota real. No tienen oídos, pero sí mecanismos capaces de sentir vibraciones y convertirlas en información útil. Algunas investigaciones sugieren que las plantas pueden distinguir distintas frecuencias de sonido y modificar su crecimiento o su química en respuesta. Puede sonar a ciencia ficción, pero tiene sentido. El sonido es vibración, y las plantas están llenas de mecanorreceptores capaces de detectar cambios de presión.
Esta sensibilidad podría ayudarlas a localizar agua subterránea o incluso a percibir el ruido que hacen los herbívoros al masticar. Imagina una hoja escuchando, en silencio, el crujido diminuto de unas mandíbulas de oruga. Y hablando de mandíbulas, llegamos a uno de los sentidos más sorprendentes, la detección química. Las plantas analizan constantemente el aire y el suelo en busca de señales. Liberan compuestos orgánicos volátiles y también los perciben a través de receptores propios. Cuando una planta es atacada, emite una nube de moléculas que advierten a las vecinas. Estas, al captarlas, activan defensas, producen sustancias amargas, endurecen sus hojas o incluso atraen insectos depredadores que atacan a los herbívoros. Un pequeño chismorreo químico, peligro, áfidos en la mesa 2. Algunas plantas escuchan mejor a individuos emparentados. Por ejemplo, la artemisa responde más intensamente a señales de parientes que a las de extraños. Otras, como el tabaco, parecen tener dialectos químicos locales a los que reaccionan con mayor eficacia. Y estas señales no solo sirven para defenderse, también permiten detectar plantas vecinas antes de que haya contacto físico, ajustando la arquitectura de las raíces o el reparto de energía entre tallo y hojas. Una comunicación sutil, estratégica. La gravedad es otro indicador constante para las plantas, gravitropismo. Las raíces crecen hacia abajo, los brotes hacia arriba. En sus células, pequeñas estructuras llamadas estatolitos se hunden por efecto de la gravedad y actúan como brújulas internas. Inclina una maceta y el tallo se enderezará por sí solo en cuestión de horas. Las semillas que caen en posiciones incómodas usan esta señal para orientarse antes de germinar. También detectan la humedad con precisión exquisita, es el hidrotropismo. Las raíces crecen hacia zonas ligeramente más húmedas, aunque la diferencia sea mínima. Son como varillas vivientes capaces de sentir la llamada del agua. La temperatura tampoco pasa desapercibida. Muchas plantas requieren frío antes de florecer, vernalización, para evitar abrirse antes de tiempo. Algunas semillas usan temperatura, humedad y luz para decidir cuándo romper la dormancia. Son estrategias diseñadas para asegurar que la vida empieza solo cuando las condiciones son las adecuadas. Juntas, estas capacidades les dan una imagen detallada de su entorno. No ven con ojos ni oyen con oídos, pero perciben el mundo con una inteligencia distribuida, silenciosa y sorprendentemente fina. No es percepción emocional, pero sí una forma de conciencia práctica, un monitoreo constante de luz, aire, vibración, temperatura y química. Así que cuando pases junto a un árbol o riegues una maceta, recuerda, no están desconectadas. Perciben tu sombra, la humedad de la tierra, la vibración de tus pasos. Quietas, pero no sordas. Inmóviles, pero nunca ajenas. Siempre escuchando a su manera verde y paciente. Y ahora, si levantamos la vista hacia el sol filtrándose entre las hojas en una mañana tranquila, vemos algo casi mágico. Ese resplandor sereno es energía pura. Cada rayo que toca una hoja es una chispa lista para transformarse. La alquimia que permite esto es la fotosíntesis, uno de los procesos más elegantes y esenciales del planeta. Gracias a él existimos nosotros, los animales, los bosques y hasta los donuts. La fotosíntesis convierte luz en energía química. Con luz, agua y dióxido de carbono, la planta fabrica glucosa, el combustible que la mantiene viva, y libera oxígeno al mundo. Los protagonistas de este milagro son los cloroplastos, organelos llenos de clorofila, el pigmento que absorbe las longitudes de onda roja y azul y refleja el verde. Cuando la clorofila captura luz, excita electrones que saltan a una cadena de proteínas, comienza la fase luminosa de la fotosíntesis. Esto ocurre en los tilacoides, esas pilas diminutas dentro del cloroplasto, donde la energía de la luz divide moléculas de agua, liberando oxígeno y generando ATP y NADP, las baterías energéticas de la planta. La segunda fase es el ciclo de Calvin, que no depende directamente de la luz. Aquí, en el estroma del cloroplasto, la planta usa esas baterías para capturar dióxido de carbono y convertirlo en glucosa. Azúcar recién creado a partir de aire y luz.
Un proceso silencioso, constante y absolutamente fundamental para la vida en la Tierra. En esta fase del proceso, la planta usa dióxido de carbono del aire y la energía almacenada en sus pequeñas baterías, ATP y NAD, para construir moléculas de glucosa. Y ahí es donde está la verdadera magia. La glucosa es el punto de partida para casi todo lo que la planta necesita: energía inmediata, reservas en forma de almidón, o material estructural como la celulosa. Es un bloque universal hecho de luz y aire. Este acto, extraer CO de la atmósfera y convertirlo en azúcares ricos en energía, es la base de casi todas las cadenas alimentarias. Los herbívoros comen plantas, los carnívoros comen herbívoros, y todo depende de ese milagro silencioso dentro de una hoja. Aunque la fotosíntesis parezca simple, es increíblemente eficiente. Un solo árbol puede tener cientos de miles de hojas, cada una con millones de cloroplastos, y cada cloroplasto con pilas de tilacoides, una microgranja solar en funcionamiento continuo, sin cables ni enchufes. Pero las plantas no son paneles solares pasivos, ajustan la fotosíntesis según las condiciones. Con mucha luz, aceleran el proceso. En sombra, lo reducen. En sequía, cierran sus estomas para evitar la pérdida de agua, incluso si eso limita la entrada de CO. Es un equilibrio constante entre ganar energía y conservar agua. En ambientes cálidos y secos, algunas plantas han desarrollado versiones más eficientes del proceso. La mayoría utiliza fotosíntesis C3, pero en altas temperaturas la enzima clave, rubisco, puede confundirse y captar oxígeno en lugar de CO, desperdiciando energía. Para evitarlo, plantas como el maíz o la caña de azúcar adoptaron la fotosíntesis C4, separando físicamente las etapas del proceso para concentrar el CO donde se necesita. Otras, como cactus y piñas, usan la estrategia CAM. Abren sus estomas por la noche para captar CO cuando el aire es más fresco y húmedo, lo almacenan, y realizan la fotosíntesis durante el día con los estomas cerrados para no perder agua. Una adaptación brillante que explica su supervivencia en lugares extremos. La fotosíntesis no solo alimenta plantas, ha moldeado el planeta entero. Hace miles de millones de años, la Tierra apenas tenía oxígeno. Fueron los organismos fotosintéticos, especialmente las cianobacterias, quienes comenzaron a liberar oxígeno y cambiaron para siempre la química del planeta, permitiendo la vida aérea, incluida la nuestra. Hoy, las plantas terrestres y el fitoplancton marino producen la mayor parte del oxígeno del planeta. De hecho, la mitad del oxígeno que respiras proviene del océano gracias a diminutos organismos fotosintéticos. Además, la fotosíntesis regula el clima. Al absorber CO, las plantas ayudan a frenar el calentamiento global. Bosques, humedales y praderas son enormes depósitos de carbono. Cuando los destruimos o quemamos combustibles fósiles, liberamos ese carbono, alterando el equilibrio. Por eso la reforestación y la protección de hábitats son estrategias clave frente al cambio climático. Pero más allá de la ciencia, hay algo profundamente bello en la fotosíntesis. Es un milagro silencioso, hoja a hoja, día tras día, las plantas capturan luz, fabrican azúcar, liberan oxígeno y mantienen el mundo funcionando. Incluso en las ciudades, en balcones y grietas del pavimento, ese pequeño motor solar sigue activo. Quizá lo más poético es que la luz del sol, indebel, intangible, es transformada por las plantas en algo que sí podemos usar: alimento, energía, vida. La glucosa de una manzana, el almidón de una patata, el oxígeno de un suspiro, todo nace de esa labor invisible. Así que la próxima vez que te sientes bajo un árbol o descanses en un rayo de luz, recuerda agradecer al humilde cloroplasto. Es una fábrica diminuta que nunca se toma un descanso. La fotosíntesis es más que un proceso, es una promesa. Una promesa de que incluso en la quietud y el silencio, la vida sigue trabajando, transformando luz en sustancia. Las hojas saben convertir fotones en alimento, y llevan haciéndolo más de 3.000 millones de años. No está mal para algo que solemos ignorar al pasar. Imagina ser una planta. No puedes correr ni esconderte. Pasas el día inmóvil mientras cosas te rozan, te sombrean o te muerden.
Y aún así sobrevives. Incluso prosperas. ¿Cómo? En parte gracias a un tipo de comportamiento en cámara lenta que pasa desapercibido en tiempo real, pero que en un timelapse se revela una coreografía de movimientos, estrategias y respuestas: doblarse, estirarse, enrollarse, abrirse. Todo impulsado por algo simple en apariencia: las hormonas vegetales. Como los animales, las plantas usan hormonas para coordinar crecimiento, desarrollo y comportamiento. No tienen sangre, así que estas señales viajan célula a célula, moviéndose por membranas y tejidos. Una de las más conocidas es la auxina, la estrella del conjunto. Regula el crecimiento y participa en el fototropismo, la tendencia a crecer hacia la luz. Seguro lo has visto, esa planta de interior que se inclina hacia la ventana como si quisiera escapar. La auxina se produce en las puntas de los brotes. Cuando la luz llega por un lado, la auxina se acumula en el lado opuesto, haciendo que esas células crezcan más y doblen el tallo hacia la claridad. También interviene en la respuesta a la gravedad. En las raíces, la auxina se desplaza al lado inferior cuando una planta se inclina, pero aquí su efecto es opuesto: inhibe el alargamiento celular, haciendo que la raíz se curve hacia abajo. El mismo mensajero, efectos contrarios según el tejido. Auxina, multitarea absoluta. Pero no trabaja sola. Las plantas tienen un reparto hormonal complejo. Giberelinas, promueven crecimiento, rompen la dormancia de las semillas y ayudan a que las plantas florezcan. Citoquininas, fomentan la división celular y contrapesan a la auxina. Juntas deciden si una planta invierte más en raíces o en brotes. Ácido abscísico, la alarma de la planta. Cierra estomas en sequía y mantiene semillas dormidas hasta que las condiciones mejoran. Etileno, una hormona gaseosa que regula la maduración de frutos, el marchitamiento y la caída de hojas. El típico plátano que hace madurar a toda la fruta cercana es etileno puro. También ayuda a los brotes a engrosar sus tallos cuando encuentran resistencia en el suelo. Estas hormonas no siguen un plan rígido, es más bien una conversación permanente, un equilibrio cambiante según las señales internas y externas. No es una cadena de mando, sino una improvisación coordinada, como una banda de jazz en diálogo constante. El resultado de todo esto son los movimientos característicos de las plantas: el girasol que orienta su rostro hacia el sol, la enredadera que tantea el aire hasta encontrar un soporte, las hojas que se hunden en el calor del día y se recuperan al atardecer. Movimientos lentos, casi invisibles, impulsados por diferencias de crecimiento y cambios en la presión del agua dentro de las células. Los tropismos dirigen el crecimiento según estímulos como luz o gravedad. Las respuestas násticas, en cambio, no dependen de la dirección del estímulo. La mimosa púdica es un ejemplo perfecto: si la tocas, pliega sus hojas de forma rápida gracias a un cambio repentino en la presión interna de unas células especializadas. No crece en una dirección, simplemente se derrumba momentáneamente. El resultado es tan repentino como encantador. Algunas flores también siguen estos ritmos: se abren con la luz de la mañana y se cierran al caer la tarde. Todo regulado por relojes internos, luz, temperatura y hormonas. Incluso la germinación es una danza precisa: cuando una semilla detecta la mezcla correcta de humedad, temperatura y, a veces, luz, sabe que es hora de despertar. Hormonas como las giberelinas y el ácido abscísico libran un pequeño pulso dentro de cada semilla, decidiendo si debe permanecer dormida o comenzar a despertar. Cuando las giberelinas ganan, activan enzimas que ablandan la cubierta y movilizan las reservas internas, permitiendo que la diminuta raíz embrionaria emerja en busca de suelo. A partir de ahí, cada punta de raíz y de brote inicia su propia negociación hormonal, ajustando el crecimiento según el entorno. Las raíces avanzan hacia humedad y nutrientes, los brotes se estiran hacia la luz, las hojas se abren, los cloroplastos se activan. Es el nacimiento silencioso de una vida verde, coreografiado por susurros químicos. Y nada de esto es automático. Las plantas ajustan su cuerpo con una precisión sorprendente. Un árbol en una ladera ventosa desarrolla corteza más gruesa y ramas reforzadas del lado del viento.
Una planta sombreada por un vecino redirige su energía en horizontal para encontrar un hueco de luz. Incluso el ángulo de una hoja cambia sutilmente durante el día para captar mejor la luz y perder menos agua. No son cambios aleatorios, son respuestas afinadas, guiadas por hormonas. La fotografía en Timelapse revela esta danza oculta. A velocidad acelerada, una planta se convierte en un bailarín, se inclina hacia el sol, despliega hojas, extiende zarcillos, responde a señales invisibles. Se mueve constantemente, solo que a su propio ritmo. En un mundo obsesionado con la rapidez, las plantas nos recuerdan la belleza de ir despacio, de observar la paciencia de un brote que espera su momento, o el modo en que un tallo curva su forma hacia la luz. Cada giro, cada estiramiento, cada pétalo que se abre es el resultado de una conversación hormonal continua. La coreografía secreta de la vida, lenta, constante, extraordinaria. Y si bien las plantas no tienen teléfonos ni internet, han perfeccionado el arte de comunicarse. Llevan haciéndolo cientos de millones de años, discretamente, con eficacia, y a menudo sin que nadie lo note. Sus métodos combinan química, tiempo, estrategia y, en ocasiones, un toque de engaño. Una de las formas más claras de comunicación vegetal son las señales químicas de alarma. Cuando un insecto ataca una hoja, la planta libera compuestos volátiles, los BOC, al aire. Para nosotros huelen a hierba fresca, para las plantas cercanas, son una alerta roja. Al detectarlos, activan defensas, producen sustancias amargas, endurecen tejidos, o ajustan su metabolismo. Algunas respuestas ocurren en minutos. Un ejemplo clásico ocurre en el tabaco silvestre. Cuando lo atacan orugas, la planta emite un cóctel químico que no solo alerta a sus vecinas, sino que atrae avispas parasitarias, enemigas naturales de las orugas. Es como pedir apoyo aéreo. Lo más impresionante es la especificidad. La planta produce señales distintas según el atacante, oruga, escarabajo o daño mecánico. Las enzimas de la saliva del insecto ayudan a activar el sistema de alarma, de modo que un simple corte con tijeras no provoca la misma reacción. Las plantas distinguen entre un accidente y una agresión. Además, estas señales no son un monólogo, forman parte de una conversación compleja. Algunas plantas responden más intensamente a parientes que a extraños, otras ignoran señales si el peligro no parece serio. No es un sistema de pánico indiscriminado, sino una red con matices. Esta comunicación aérea ocurre en muchas especies, maíz, judías, arces, artemisa, pero no se limita al aire. Las raíces envían señales químicas a través del suelo, muchas veces empleando redes fúngicas como canales, permitiendo coordinar respuestas a mayor distancia. Como una especie de red social subterránea. Algunas plantas incluso preparan a sus vecinas. Tras sufrir sequía o ataque, emiten señales que aumentan la resistencia de las plantas cercanas antes de que el estrés llegue. Como prestarte un paraguas antes de que empiece a llover. La comunicación no siempre es defensiva. Las plantas también emiten señales para atraer aliados. Las flores son anuncios vivos, diseñados para polinizadores, colores, formas y perfumes perfectamente ajustados. El aroma floral cambia según la hora del día, la etapa de la flor o el clima. Algunas huelen más por la noche para atraer polillas, otras cambian su olor después de ser polinizadas para avisar que ya no necesitan visitas. Y algunas flores manipulan directamente a los animales. Varias orquídeas imitan, en olor y forma, a hembras de ciertos insectos. Los machos, confundidos, intentan aparearse con la flor, la famosa pseudocópula, y, sin saberlo, se llevan el polen. No es justo, pero funciona. Otras plantas llaman a guardias, emiten BOC que atraen mariquitas, crisopas o ácaros depredadores cuando están bajo ataque. Una externalización perfecta del sistema de seguridad. Pero no toda comunicación es amistosa. Algunas plantas libran guerras químicas, liberan sustancias que inhiben a sus vecinas, alelopatía. El nogal negro es célebre por ello, libera juglona, tóxica para muchas especies, despejando su territorio. Incluso algunos cultivos,
como trigo y arroz, secretan compuestos que frenan la germinación de malas hierbas. Otras plantas simplemente espían a sus vecinas. Si detectan compuestos de una planta dañada, fortalecen sus defensas aunque ellas aún no estén en peligro. En comunidades densas, la desgracia de una es una advertencia para todas. Esta comunicación es tan eficaz que la agricultura está empezando a usarla. En vez de pesticidas, se investiga rociar cultivos con señales químicas que activen sus propias defensas. Una especie de aviso previo: prepárate, algo viene. También se estudian variedades capaces de atraer más insectos beneficiosos mediante fragancias optimizadas. Si mejoramos estos canales naturales de comunicación, podremos crear sistemas agrícolas más sanos y resilientes, trabajando con la naturaleza en lugar de contra ella. Incluso el momento en que las plantas se envían señales importa. Son extremadamente sensibles a los ritmos circadianos, y sus mensajes siguen horarios precisos. Algunas defensas se activan por la mañana, cuando los herbívoros están más activos. Ciertos aromas florales alcanzan su punto máximo al atardecer, otros se intensifican durante la noche, cuando colaboran con polinizadores nocturnos o se preparan para el frío. Las plantas no solo hablan, también escuchan. Detectan señales del entorno, de otras plantas y de los muchos organismos que comparten su mundo. No es comunicación consciente, pero sí sofisticada. Y lleva sucediendo mucho antes de que existieran palabras, cantos o aullidos. Los bosques estaban llenos de mensajes mucho antes de que nuestra especie supiera oírlos. Hoy, gracias a la ciencia, empezamos a descifrar este lenguaje, el idioma de las hojas, de los olores, de las raíces y de las emisiones invisibles que sostienen ecosistemas enteros. La próxima vez que pases junto a un arbusto en flor, recuerda que a tu alrededor hay conversaciones silenciosas, avisos, alianzas, oportunidades, alertas. Las plantas hablan siempre, solo que lo hacen despacio, en clave de aroma. Estar enraizadas no significa estar indefensas. Al contrario, las plantas poseen un repertorio de estrategias defensivas sorprendentemente elaborado. Rodeadas de bocas hambrientas, incapaces de correr o luchar, han evolucionado tácticas físicas, químicas y hasta engañosas para protegerse. Empecemos por lo evidente: las defensas físicas. Muchas plantas tienen armaduras naturales, espinas, aguijones, pinchos. Las rosas, los cactus o los endrinos usan estas estructuras para disuadir a los herbívoros. No son infalibles, pero sí desincentivan muchos mordiscos. Otras defensas son más sutiles: los tricomas, esos pequeños pelitos que cubren hojas y tallos. A veces irritan, otras atrapan, y en plantas como la ortiga, funcionan como diminutas jeringas que inyectan sustancias irritantes. Basta un roce para sentirlo. Pero la mayor parte del arsenal defensivo está en la química. Las plantas producen compuestos amargos, tóxicos o indigestos. Alcaloides como cafeína, nicotina, morfina o quinina, que en la naturaleza son potentes repelentes de herbívoros, taninos, que vuelven la comida menos nutritiva, glicósidos cianogénicos, que liberan cianuro al romperse el tejido, glucosinolatos, responsables del sabor picante del rábano, la col o el wasabi, deliciosos para nosotros, disuasorios para muchos animales. Curiosamente, muchos de los sabores que apreciamos, el café, las especias, el vino, nacieron como armas defensivas. Pero la defensa vegetal no termina ahí. Algunas plantas reclutan aliados. Cuando las atacan, emiten compuestos que atraen a insectos beneficiosos. Maíz, algodón o habas liberan señales que convocan avispas parasitarias, mariquitas o ácaros depredadores, que se encargan del problema. Más de un centenar de especies utilizan esta estrategia: llamar a un ejército externo para resolver un ataque. Otras plantas establecen alianzas todavía más íntimas. Los acacías, por ejemplo, ofrecen refugio y alimento a ciertas especies de hormigas, les proporcionan espinas huecas para vivir y néctar para alimentarse. A cambio, las hormigas patrullan el árbol y atacan a cualquier herbívoro, o incluso a otras plantas que se acerquen demasiado. Una asociación perfecta: alojamiento y comida a cambio de protección.
Es un trato clásico de caza y comida a cambio de seguridad. Las hormigas obtienen un refugio y alimento, el árbol, un ejército armado con mandíbulas y aguijones. En algunos casos, la relación se vuelve tan exclusiva que las hormigas ni siquiera abandonan el árbol aunque se les ofrezca otro alimento. No es solo cooperación, es coevolución, una alianza afinada durante millones de años. Pero no todas las defensas se basan en pinchos o venenos. Algunas plantas recurren a la trampa y al engaño. La pasiflora, por ejemplo, pinta pequeñas manchas amarillentas en sus hojas que imitan huevos de mariposa. Como las mariposas evitan poner huevos donde otros ya lo hicieron, para evitar competencia y depredadores, la planta reduce así la cantidad de orugas que tendría que soportar. Una manera elegante de decir aquí no hay sitio. Otras plantas se desmayan. La mimosa púdica, ya conocida, pliega sus hojas cuando la tocan, haciéndose menos atractiva para los herbívoros. Tras unos minutos, vuelve a abrirse como si nada hubiera pasado. Algunas especies incluso practican la defensa comunitaria. Ciertos árboles sincronizan la producción de semillas en un fenómeno llamado masting. Un año producen cantidades descomunales de semillas, demasiadas para que los depredadores puedan comérselas todas. Más semillas sobreviven. Entre mastings, producen muy pocas, manteniendo bajos los niveles de depredadores. Una estrategia colectiva a escala de bosques enteros. Las defensas pueden ser continuas, como espinas o toxinas permanentes, o activarse solo ante amenazas. Las primeras ofrecen protección constante, las segundas ahorran energía. Cada planta ajusta el equilibrio según su entorno. Todo esto requiere recursos, así que deben elegir, invertir en hojas y flores, o en armadura y venenos. En barrios tranquilos, crecen. En vecindarios llenos de mordedores, se defienden. Algunas plantas guardan una memoria fisiológica de ataques pasados, permitiéndoles responder más rápido la siguiente vez. No es memoria emocional, pero sí una preparación molecular. Así que aunque parezca que una planta está inmóvil, en realidad está tomando decisiones. ¿Endurecer hojas? ¿Llamar avispas? ¿Esperar para florecer? En un mundo lleno de bocas hambrientas, han aprendido a sobrevivir con ingenio. Cada espina, cada sabor amargo, cada olor fuerte cuenta una historia de resistencia. Estar quieta no significa estar desarmada, significa luchar con inteligencia. La polinización es uno de esos procesos que asumimos como ruido de fondo, pero sin ella la vida se detendría. La manzana en tu frutero, la vainilla de tu helado, el chocolate que guardas y el café de tu mañana existen gracias a este antiguo intercambio entre flores y visitantes. Y, sin embargo, la polinización no es solo biología, es un espectáculo. Una danza entre flor y polinizador, con pétalos como telón y néctar como recompensa. Las plantas, por muy independientes que sean, necesitan ayuda para reproducirse, su polen debe llegar al estigma de otra flor. Las plantas polinizadas por el viento, como gramíneas y muchos árboles, liberan cantidades enormes de polen al aire. Poco elegante, poco preciso, pero efectivo, y también responsable de nuestras alergias. Las que dependen de animales han creado estrategias infinitamente más refinadas. Cada flor es una invitación diseñada, colores, aromas, formas. Acércate. Toma un sorbo. Y, si puedes, llévate este polen contigo. Las estrategias son innumerables. Tomemos a las abejas, quizá los polinizadores más importantes del planeta. Muchas flores están hechas para ellas, colores azules o violetas, aroma dulce, estructuras abiertas donde puedan aterrizar. Algunas añaden señales invisibles para nosotros, patrones ultravioletas que brillan como pistas de aterrizaje. Las mariposas, con sus largas probóscides, prefieren flores tubulares en rojos, naranjas y rosas, donde puedan posarse con delicadeza. Las flores adaptadas a mariposas suelen carecer de aromas intensos, ellas dependen más de la vista que del olfato, y ofrecen amplias plataformas donde posarse. Las polinizadas por polillas, en cambio, trabajan en turno nocturno,
flores pálidas o blancas que brillan a la luz de la luna y que desprenden perfumes dulces para guiar a sus visitantes nocturnos. Jazmín, yuca o las onagras abren justo al caer la tarde, esperando las primeras alas del crepúsculo. Los pájaros, especialmente los colibríes, también participan. Sus flores tienden al rojo o al naranja, con formas alargadas que encajan con sus picos. Producen abundante néctar, pero casi ningún aroma. Las aves ven de maravilla, pero huelen poco. Los colibríes beben suspendidos en el aire, y sin darse cuenta se llenan de polen, acrobacias aéreas con recompensa líquida. En los trópicos, los murciélagos son protagonistas esenciales. Sus flores son grandes, resistentes y nocturnas, a menudo colgantes para acomodar su vuelo. Emiten aromas dulces, a veces con toques de fruta fermentada, irresistibles para ellos. Mientras sorben, quedan cubiertos de polen que luego llevan a otra flor. Bananas, mangos, guayabas, muchas frutas existen gracias a murciélagos que trabajan en la oscuridad. Los escarabajos, aunque menos glamorosos, fueron de los primeros polinizadores de la historia. Las flores que los atraen son robustas, abiertas y con aromas fuertes o especiados, a veces incluso desagradables, porque a los escarabajos les gusta un toque de funk. Las magnolias, entre las plantas con flores más antiguas, son un ejemplo clásico. Aunque la mayoría de estas relaciones son mutuamente beneficiosas, algunas flores hacen trampa. Hay orquídeas que imitan el aspecto e incluso el olor de hembras de ciertos insectos. Los machos, confundidos, intentan aparearse con la flor, y en el proceso recogen o depositan polen. Una estafa floral sorprendentemente eficaz. Otras prometen néctar, pero no ofrecen ninguno, basta un engaño puntual para lograr una visita y transferir polen antes de que el visitante aprenda la lección. Y algunas asociaciones son tan estrechas que planta y polinizador dependen totalmente el uno del otro. El caso más conocido es el de la yuca y la polilla de la yuca. La hembra recoge polen de una flor y lo deposita meticulosamente en otra, donde pone sus huevos. Las larvas se alimentan de algunas semillas, pero no de todas, permitiendo que la planta siga reproduciéndose. Un equilibrio perfecto, labrado por miles de generaciones. En las higueras, la relación es aún más peculiar. Cada especie de higo tiene su propia avispa especializada, que entra en la estructura interna del higo, una flor invertida, para poner sus huevos y, en el proceso, polinizar. Las nuevas avispas emergen y vuelan a otro higo, repitiendo el ciclo. Extraño, pero elegante. La polinización también sostiene buena parte de la agricultura humana. Cultivos enteros dependen de polinizadores gestionados, especialmente abejas melíferas. Industrias enteras mueven colmenas por camiones entre regiones para polinizar durante la floración. Los almendros en California requieren miles de millones de abejas cada año. Una operación logística descomunal. Pero los polinizadores enfrentan amenazas, pérdida de hábitat, pesticidas, enfermedades y el cambio climático. Las abejas melíferas han disminuido, pero los polinizadores silvestres, abejorros, abejas solitarias, mariposas, polillas, son igual de esenciales, e incluso más eficientes en algunos cultivos. Protegerlos implica proteger praderas, setos, bosques y flores autóctonas. Por suerte, la conciencia crece. Jardineros, agricultores y ciudades están creando espacios que favorecen a los polinizadores, menos pesticidas, más plantas nativas, refugios para abejas y mariposas. Incluso un pequeño balcón puede convertirse en oasis para ellos. Tal vez esa visita ocasional a tus macetas esté sosteniendo el café de alguien, su tarro de miel o su postre del domingo. La polinización no es un simple intercambio biológico. Es una celebración de conexión. Una alianza que mantiene ecosistemas, jardines y despensas vivas. Un acto de generosidad. La flor ofrece néctar, aroma, refugio. El visitante devuelve movimiento, polen, continuidad. Cooperación pura, silenciosa y antigua. La noche parece un momento de descanso, pero para las plantas es otra historia. No duermen como los animales, aunque cambios profundos recorren sus tejidos cuando llega la oscuridad.
La temperatura baja, la humedad sube, el viento disminuye, la luz desaparece. Y las plantas responden activando rutas químicas, ajustando ritmos internos y, en algunos casos, mostrando comportamientos completamente nuevos. Aunque a veces hablemos de sueño vegetal, lo que realmente ocurre son procesos guiados por relojes biológicos, los ritmos circadianos, que marcan cuándo abrir o cerrar estomas, cuándo crecer, cuándo producir ciertos compuestos. Incluso sin luz, estos ritmos continúan durante días. Uno de los comportamientos nocturnos más visibles es la nictinastia. La nictinastia es ese movimiento que hacen algunas plantas al caer la noche, hojas que se pliegan, pétalos que se cierran, tallos que se inclinan como si estuvieran rezando en silencio. Tréboles que juntan sus hojas, leguminosas que se relajan, tulipanes y campanillas que bajan el telón hasta el amanecer. ¿Pero por qué tanto ritual nocturno? Una explicación es la economía del agua. Durante el día, los estomas se abren para el intercambio de gases. Por la noche, cuando la fotosíntesis se detiene, se cierran para conservar humedad. Doblar las hojas reduce la superficie expuesta y ayuda a minimizar pérdidas, especialmente en climas secos o ventosos. Otra razón es la defensa. Cerrar pétalos protege el polen, las estructuras delicadas y disuade a herbívoros nocturnos. En los trópicos, donde escarabajos y polillas están más activos, algunas flores directamente se cierran al anochecer. Otras hacen lo contrario, se abren solo de noche para atraer polinizadores nocturnos. Protección o oportunidad, según convenga. Esto nos lleva al pequeño mundo de la polinización nocturna. Muchas plantas dependen de criaturas activas bajo las estrellas, polillas, murciélagos, algunos escarabajos. Sus flores suelen ser blancas o pálidas, visibles incluso en penumbra, y desprenden perfumes intensos que viajan mejor en la calma fresca de la noche. El moonflower abre sus enormes flores justo tras el atardecer, el jazmín nocturno perfuma el aire solo entonces, algunos cactus del desierto, como la famosa reina de la noche, florecen una única noche al año. Un espectáculo fugaz, cronometrado al milímetro. Todo esto está regido por relojes internos. Incluso en oscuridad constante, muchas plantas siguen abriendo y cerrando hojas en ciclos cercanos a 24 horas. Los ritmos vienen de dentro, aunque luz y temperatura los afinen. Por la noche también cambia el metabolismo. Con la fotosíntesis apagada, la planta tira de sus reservas. Los azúcares almacenados durante el día se descomponen lentamente para alimentar cada célula. Es un gasto medido con sorprendente precisión. Estudios muestran que algunas plantas ajustan el consumo de almidón para que dure exactamente hasta el amanecer. Ni de más, ni de menos. Una contabilidad impecable. De hecho, buena parte del crecimiento ocurre de noche. De día se recoge energía, de noche se invierte, tallos que se alargan, hojas que se expanden, tejidos que se construyen en silencio. Una fábrica diminuta que trabaja mientras el resto del mundo duerme. La temperatura también marca el ritmo. Las noches más frescas y húmedas hacen que ciertos estomas se abran ligeramente para intercambios mínimos, mientras que en zonas áridas muchas plantas adoptan la estrategia CAM. Abren los estomas solo de noche, almacenan el CO como un ácido, y lo usan en la fotosíntesis al día siguiente. Una solución brillante para ahorrar agua. Debajo del suelo, el microbioma también cambia. La rizosfera se vuelve un mercado químico nocturno. Las raíces exudan azúcares y los microbios los intercambian por nutrientes. Todo sin ruido, movido por señales invisibles. Incluso el paisaje cambia. En luz tenue, los verdes se oscurecen y las hojas plateadas parecen brillar. Algunas plantas tienen pelos o cutículas reflectantes que las hacen resaltar bajo la luna y quizá atraigan polinizadores nocturnos. Y aunque aún se estudia, las plantas también parecen responder a vibraciones. Tal vez sea una manera de percibir insectos, viento o cambios del entorno. No es oír como nosotros, pero sí otra forma de sensibilidad constante. Para nosotros la noche es descanso. Para las plantas, es reajuste, crecimiento y vigilia silenciosa. Cuando pasees afuera después del anochecer, observa un poco más,
esa flor tal vez esté abriéndose justo para la oscuridad, esa hoja quizá esté plegándose para protegerse, esa enredadera podría estar avanzando milímetro a milímetro. Mientras dormimos, ellas siguen ahí, respirando, creciendo, escuchando, y viviendo su propio turno de noche. Los árboles son los ancianos del reino vegetal. Altos, silenciosos, pacientes. Si los arbustos son los vecinos chismosos y las hierbas los transeúntes apresurados, los árboles son la figura sabia sentada a la entrada del pueblo, observando el paso del tiempo. Pero esa calma engaña, los árboles no son solitarios ni pasivos. Muchos son extraordinariamente sociales, sensibles a sus vecinos y capaces de respuestas complejas. Algunos investigadores incluso sugieren que poseen una forma de memoria, no mental, sino fisiológica, escrita en anillos, ramas y señales químicas. Todo empieza en las raíces, donde ocurre gran parte de su vida social. En un bosque sano, las raíces de diferentes árboles se solapan e incluso se fusionan. A través de estos puntos de contacto pueden intercambiar agua, nutrientes y señales químicas. Pero la verdadera magia proviene de sus aliados fúngicos, los hongos micorrízicos. Estos hongos extienden hifas finísimas por el suelo, multiplicando la capacidad del árbol para obtener agua y minerales. A cambio, reciben azúcares creados por fotosíntesis. Una alianza beneficiosa para ambos. Pero el vínculo va mucho más allá. Estas redes fúngicas suelen conectar a muchos árboles entre sí, formando lo que los científicos llaman una red micorrízica común. El célebre Good Wide Web. A través de esta red subterránea, los árboles pueden compartir recursos e información. Un árbol estresado por sequía o plagas puede recibir azúcares de sus vecinos. Esto ocurre con especial frecuencia entre árboles madre y sus plántulas, a las que ayudan a sobrevivir en la sombra profunda del bosque hasta que alcancen la luz. Algunos árboles parecen incluso reconocer a sus parientes. En experimentos controlados, las plántulas crecían de forma menos competitiva junto a hermanas que junto a individuos no emparentados. Un nepotismo silencioso que favorece la supervivencia del linaje. Pero esta generosidad también se da entre especies distintas. Un árbol que capta mucha luz puede compartir azúcares con otro mejor situado para obtener agua, o viceversa. El bosque funciona como una economía colaborativa donde cada especie aporta algo diferente al conjunto. Eso no significa que todo sea armonía. Existen disputas químicas, algunos árboles liberan compuestos alelopáticos para frenar a sus competidores. El nogal negro, por ejemplo, produce juglona, tóxica para muchas plantas. Su versión de colocar un cartel de prohibido pasar. Aún así, el equilibrio suele imponerse. Los bosques prosperan cuando hay diversidad de especies y edades, y cuando las conexiones, tanto fúngicas como químicas, funcionan como un sistema inmunitario colectivo, fortaleciendo a los más débiles y transmitiendo avisos. La memoria aparece también en cómo responden a experiencias previas. Un árbol que ha sufrido sequía tiende a reaccionar más rápido en episodios futuros. No recuerda como un animal, pero se ajusta su fisiología y expresión genética según su historia. Los anillos de crecimiento son otra forma de memoria, estrechos en años secos, anchos en años prósperos, marcados por cicatrices de incendios, tormentas o plagas. Cada tronco es un archivo viviente del clima y de su propia vida. Incluso las hojas, la corteza o la savia pueden contener huellas químicas de experiencias pasadas. Hormonas de estrés que persisten semanas permiten respuestas más rápidas y alertan a los árboles vecinos. De algún modo, los árboles recuerdan y enseñan. Esto es crucial en especies longevas. Muchos árboles viven siglos, algunos, milenios. El pino longevo de California supera los 4.000 años. El sistema clonal de álamos temblones conocido como pando podría tener decenas de miles. Han visto glaciaciones, sequías, incendios, civilizaciones enteras. Su persistencia depende de su capacidad para adaptarse, compartir recursos y transmitir señales entre generaciones. En muchas culturas indígenas, los árboles son considerados maestros o guardianes de sabiduría. Durante mucho tiempo se vio como poesía, hoy,
Parece ciencia adelantada a su época. Los árboles perciben, responden, intercambian señales, recuerdan. No son personas, y su inteligencia no es humana. Pero es real, profunda y paciente, extendida por cada raíz, cada rama, cada año que suman en su lento diálogo con el mundo. Los árboles son mucho más complejos de lo que creíamos. Incluso sus copas muestran signos de sensibilidad. En algunos bosques, los árboles de la misma especie evitan tocarse entre sí al crecer, creando desde abajo un patrón de huecos perfecto, casi geométrico. A esto se le llama timidez de las copas. No se sabe con certeza por qué ocurre, quizá para reducir plagas, quizá para evitar daños por viento. Sea cual sea el motivo, revela que los árboles reconocen la presencia de sus vecinos incluso muy por encima del suelo. Los árboles también moldean los ecosistemas. Al crecer y morir, transforman el suelo, la luz, la humedad y el microclima. Sus hojas alimentan la tierra. Sus raíces la sujetan. Sus troncos y ramas se convierten en hogar de animales, hongos e insectos. Cuando un gran árbol cae, abre un hueco que permite que la luz llegue al suelo y nuevas plantas encuentren su oportunidad. Incluso muertos, los árboles continúan nutriendo la vida. En ciudades, su papel se duplica, reducen el calor, purifican el aire, suavizan el ruido y mejoran nuestra salud mental. Basta caminar bajo una hilera de árboles para sentirlo: menos estrés, mejor ánimo, respiración más tranquila. No solo hacen la ciudad más verde, la hacen más habitable. Así que la próxima vez que estés junto a un árbol, piensa en esto: podrías estar ante un ser más viejo que tus abuelos, conectado a otros por una red viva bajo tus pies. Puede que esté compartiendo azúcares con un retoño debilitado. O preparándose para una sequía. O enviando advertencias químicas invisibles. Puede que, en su manera silenciosa, recuerde un incendio ocurrido hace 50 años. Los árboles no hablan con palabras, pero sí con química, gesto y tiempo. No son decorado, son testigos, arquitectos y guardianes de la vida. En un mundo ruidoso, nos recuerdan algo esencial: crecer no siempre es visible, la fuerza puede ser callada, y a veces, las conexiones más importantes son las que no vemos. Si alguna vez has visto una Venus atrapamoscas, sabes lo impactante que es. Hay algo delicioso y ligeramente inquietante en ver a una planta cerrarse sobre un insecto. Pero la Venus atrapamoscas es solo el comienzo. Por todo el mundo, en pantanos y suelos pobres, un grupo de plantas fuera de lo común ha evolucionado para comer animales. No por capricho oscuro, sino porque viven donde el suelo no puede ofrecerles suficientes nutrientes. Estas plantas siguen haciendo fotosíntesis, pero la complementan con proteína animal. Y las estrategias que usan van desde trampas pasivas hasta auténticos mecanismos de precisión. La estrella indiscutible es la Venus atrapamoscas, nativa de una pequeña región de las Carolinas. Sus hojas modificadas forman mandíbulas con pelillos que actúan como interruptores. Si un insecto toca 2 veces estos pelos en unos 20 segundos, ¡zas!, la trampa se cierra en una de las acciones más rápidas del reino vegetal. Sin músculos ni nervios, pura hidráulica y diseño. Luego sella el borde y empieza la digestión. Enzimas descomponen al insecto, extrayendo nitrógeno y fósforo. Una semana después, la trampa se abre, dejando caer los restos secos. Otras plantas carnívoras prefieren métodos tranquilos. Ahí entran las plantas jarro. Con forma de copa profunda llena de líquido digestivo, atraen insectos con néctar y colores. Las paredes interiores son resbaladizas, o tienen pelillos que apuntan hacia abajo. Una vez dentro, el insecto no puede escapar y termina disolviéndose en el fondo. Algunas especies grandes incluso capturan ranas, lagartos e, en casos raros, pequeños roedores. Las droseras ofrecen un enfoque más delicado. Sus hojas brillan como si tuvieran gotas de rocío, pero es un moco pegajoso. Un insecto que aterrice queda atrapado. Cuanto más lucha, más se adhiere. En algunas especies, la hoja se curva envolviendo a la presa. Luego, enzimas hacen su trabajo. Es una trampa lenta, brillante y mortal.
Y luego están las utrículas, bladderworts, quizá las más sofisticadas de todas. Son plantas acuáticas o semiacuáticas con diminutas vejigas que funcionan como trampas de succión. Cada vejiga está sellada por presión. Cuando un diminuto organismo acuático, como una larva de mosquito o un pulgón de agua, roza los filamentos sensibles de una utricularia, la trampa se abre en menos de un milisegundo, succionando agua y presa al interior. Es el movimiento más rápido de todo el reino vegetal, ejecutado en silencio, bajo el agua y lejos de cualquier mirada. Después de digerir, la vejiga se resella lentamente, lista para repetir la maniobra. Otras carnívoras son más discretas. La planta sacacorchos, por ejemplo, vive en zonas tropicales y desarrolla hojas subterráneas en forma de espiral. Pequeños organismos del suelo entran atraídos por secreciones dulces y terminan perdidos en un laberinto descendente que conduce a una cámara digestiva oculta. Difíciles de observar, pero ingeniosas al máximo. Todas estas plantas comparten algo esencial: han aprendido a convertir proteína animal en alimento vegetal. No cazan por extravagancia, sino por necesidad. En suelos pobres en nitrógeno o fósforo, la carnivoría es su forma de sobrevivir donde otras plantas fracasan. Y la evolución las ha vuelto maestras: ajustan sus enzimas según la composición del insecto capturado, producen proteasas o quitinasas según convenga, e incluso forman alianzas con microbios que colaboran en la digestión. Algunas jarritas albergan bacterias, hongos o incluso larvas que ayudan a descomponer la presa. No es solo una trampa, es un ecosistema en miniatura. Lo fascinante es que estas adaptaciones han surgido muchas veces de forma independiente. La carnivoría es una estrategia que la evolución repite cada vez que la vida se instala en terrenos pobres. Y tampoco es un destino obligado: si el suelo es nutritivo, muchas de estas plantas dejan de comer, viven como cualquier otra y reducen su maquinaria digestiva. La carnivoría es su plan B, su seguro de vida. Pese a su ferocidad, muchas de estas especies son frágiles. La destrucción de humedales, la contaminación y la colecta ilegal las amenazan. Allí donde aparecen, pantanos ácidos, turberas, ciénagas, suelen indicar un ecosistema delicado. Y cumplen funciones cruciales: control de insectos, refugio para fauna especializada, reciclaje de nutrientes. Pero sobre todo, despiertan una fascinación única. La trampa relámpago de una Venus atrapamoscas, el brillo pegajoso de una drosera o el abismo líquido de una nepenthes nos recuerdan que las plantas no siempre son pasivas. Algunas cazan, acechan, esperan. Son predadoras silenciosas disfrazadas de hojas. Así que la próxima vez que veas una planta carnívora, en un jardín botánico, en un documental o en una maceta, recuerda que estás ante una rareza evolutiva. Una planta que rompe las reglas. Una hoja con colmillos. Una paradoja viva que borra la frontera entre planta y animal. Y mientras un insecto se acerca, confiado, a una jarrita perfumada creyendo encontrar hospitalidad, lo que en realidad está encontrando es el menú del día. De los desiertos abrasadores a las cumbres heladas, de manglares salinos a turberas ácidas, las plantas extremófilas han conquistado casi todos los rincones del planeta. Son los acróbatas de la evolución, obligados a los márgenes y convertidos en maestros de lo imposible. Comencemos en el desierto: calor extremo, lluvias escasas, aire hirviente. Y aún así, rebosa vida. Las suculentas dominan este paisaje. Los cactus almacenan agua en tallos carnosos, convierten sus hojas en espinas que protegen y reducen la pérdida de agua, y recubren su piel con ceras que sellan la humedad. Muchos abren sus estomas solo de noche para evitar evaporación, la famosa fotosíntesis CAM. Pero no están solos. Aloes, ágaves y euforbias han evolucionado soluciones casi idénticas pese a no estar emparentadas. Es evolución convergente, diferentes caminos, la misma respuesta. Y luego están las plantas de resurrección. Parecen morir cuando se secan, se enroscan como esferas quebradizas, hasta que una lluvia las despierta en cuestión de horas. No es un milagro místico, pero se le parece. Si dejamos el calor y pasamos al frío extremo,
las plantas alpinas y polares enfrentan su propio desafío: poco calor, poco tiempo, mucha adversidad. Muchas crecen pegadas al suelo, en cojines compactos que retienen calor y resisten el viento. Hojas pequeñas, gruesas, a veces cubiertas de pelos que conservan humedad y evitan la escarcha. La mos campión, por ejemplo, prospera en regiones árticas formando montículos bajos y resistentes, pequeñas fortalezas verdes en un mundo helado. La forma compacta de la mos campión crea un microclima cálido dentro del cojín, lo suficiente para seguir fotosintetizando en temperaturas que congelarían a casi cualquier otra planta. O piensa en la amapola ártica, que sigue al sol como un pequeño plato solar y cuyos pétalos translúcidos funcionan como diminutos invernaderos para calentar sus órganos reproductivos. Y luego está el pino bristlecone, un anciano viviente. Algunos ejemplares superan los 4000 años. Crecen lentos, en altitudes frías y secas donde casi nadie puede competir. Su madera, densísima y rica en resinas, los protege de hongos, insectos y del paso del tiempo. Incluso sus partes muertas pueden permanecer en pie durante milenios. Del frío extremo pasamos al extremo opuesto, zonas encharcadas y pobres en oxígeno, como pantanos y ciénagas. Allí, muchas plantas han tenido que reinventar la forma de respirar. Los manglares, por ejemplo, prosperan en lodos salados donde la mayoría moriría. Sus raíces aéreas, los pneumatóforos, sobresalen del barro como snorkels, permitiendo captar oxígeno. Además, expulsan el exceso de sal y estabilizan las costas frente a la erosión. Las turberas presentan otro reto: suelos ácidos y pobres. Allí, plantas como droseras y plataneras carnívoras volvieron a aparecer en nuestro camino. La carnivoría fue precisamente su solución ante un suelo que no ofrecía lo esencial. Después están las plantas que prosperan en suelos salinos, los halófitos. Donde la sal extraería el agua de cualquier célula vegetal, estas especies han desarrollado trucos extraordinarios. Algunas excretan sal a través de glándulas en las hojas, otras la almacenan en hojas Sacrefa y Sebels que luego se desprenden. La salicornia, espárrago de mar, es un ejemplo clásico. Vive en marismas y es incluso comestible, con un sabor evidentemente salado. Y no olvidemos a las epífitas, plantas que viven sin suelo, aferradas a ramas y troncos. No parasitan, simplemente aprovechan la luz y el aire elevados. Orquídeas, bromelias y ciertos helechos recogen agua de la lluvia y nutrientes del polvo acumulado. Algunas bromelias forman un pequeño depósito de agua en su centro, creando un minúsculo ecosistema donde viven insectos, ranas e incluso serpientes diminutas. Más extremas aún son las plantas del aire, como la Tillandsia, que absorben agua y nutrientes directamente por las hojas. Minimalistas, autosuficientes, capaces de vivir donde casi nada vive. O las litófitas, que crecen literalmente sobre roca, arraigadas en grietas mínimas y aferrándose a paredes verticales como montañistas verdes. En regiones donde el fuego es parte natural del ciclo, algunas plantas han transformado las llamas en oportunidad. Varias especies de pinos tienen conos serotinos que solo liberan semillas cuando el calor del fuego derrite su resina. El incendio elimina competidores y fertiliza el suelo. Otras, como ciertas amapolas o eucaliptos, rebrotan justo después del fuego aprovechando la luz recién liberada. Allí, el fuego no es destrucción, es renovación. En zonas de inundación estacional, como llanuras monzónicas, algunas plantas optan por flotar. El jacinto de agua o la lenteja de agua poseen tejidos esponjosos que las mantienen en la superficie, mientras sus raíces cuelgan libremente bajo el agua absorbiendo nutrientes. El loto es una maravilla aparte, sus hojas hidrofóbicas repelen el agua y la suciedad, un fenómeno, el efecto loto, que inspiró materiales impermeables modernos. Las condiciones extremas también han impulsado alianzas igual de extremas: hongos micorrízicos para mejorar la absorción, bacterias fijadoras de nitrógeno para fertilizar raíces, e incluso asociaciones con animales para defenderse o polinizar. La constante es la flexibilidad. Donde hay dureza, las plantas improvisan. Así que la próxima vez que pases junto a un suelo pedregoso,
una ciénaga anónima o una ladera azotada por el viento, mira 2 veces. Puede que esas plantas no sean vistosas, pero son pioneras, sobreviven donde casi todo falla. Son la prueba de que la vida no necesita comodidad para prosperar. A veces florece en las grietas. A veces en los márgenes. Y aún así crea maravillas. Porque estar arraigado no significa estar atrapado. Y a menudo, los lugares más duros son los que producen las vidas más extraordinarias. Y así llegamos al gran final, la reproducción. En el mundo vegetal, es el último acto, la meta hacia la que todo converge. Para unas plantas implica un espectáculo de colores y fragancias, para otras, un susurro llevado por el viento. Pero siempre es estratégico, delicado y vital. El escenario principal es la flor, mitad obra de arte, mitad laboratorio químico, mitad agencia matrimonial. Allí se encuentran las estructuras masculinas y femeninas que harán posible la continuidad genética. Las partes masculinas de una flor son los estambres. Cada estambre está formado por un filamento coronado por una antera, donde se produce el polen. Esos granos de polen contienen los gametos masculinos de la planta, su versión vegetal del esperma. La parte femenina es el pistilo o carpelo, formado por el estigma, una superficie pegajosa que atrapa el polen, el estilo, que es el canal que lo conduce, y el ovario, donde esperan los óvulos. Cuando un grano de polen adecuado aterriza en el estigma, crece un tubo polínico que desciende por el estilo para entregar su contenido al óvulo. Si todo funciona, ocurre la fecundación y comienza a formarse una semilla. Alrededor de ella, en muchas especies, se desarrolla un fruto que protege, alimenta y dispersa. Algunas plantas se autofecundan, rápido, fiable y útil en lugares donde apenas hay polinizadores. Pero la mayoría prefiere la polinización cruzada, porque mezcla genes y produce descendencia más resistente y adaptable. Para ello necesitan mensajeros, insectos, aves, murciélagos, y flores capaces de atraerlos y manipularlos con colores, aromas y néctar. Algunas especies llevan estas tácticas al extremo. Hay flores con estambres explosivos que lanzan polen sobre sus visitantes, otras controlan el acceso con trampas o pétalos sensibles a la temperatura. La orquídea cubeta, por ejemplo, hace que ciertas abejas resbalen dentro de un pequeño balde de líquido. La única salida es un túnel estrecho que las embadurna de polen. Poco elegante para la abeja, extremadamente eficiente para la planta. Tras la fecundación llega el siguiente acto, el desarrollo de la semilla. Una semilla es una cápsula del tiempo, un embrión dormido, un paquete de reservas y una armadura protectora, todo esperando el momento oportuno para despertar. Pero para que eso ocurra, la semilla debe viajar. La dispersión de semillas es uno de los espectáculos más creativos de la naturaleza. Por viento. Dientes de león que flotan como globos minúsculos o las amaras del arce que caen girando como hélices. Son diseños que aumentan la distancia y reducen la competencia con el árbol madre. Por explosión. Plantas como el no me toques lanzan semillas al menor roce. El árbol sandbox, llamado el árbol dinamita, hace estallar sus frutos con tal fuerza que envía semillas a más de 150 km/h. Es reproducción, con efectos especiales. Por agua. Las palmeras dejan caer cocos que flotan semanas hasta llegar a nuevas costas. Las ninfeas liberan semillas que viajan con la corriente. Por animales. Aquí surge la mayor diversidad. Algunos frutos son dulces y carnosos, atraen a animales que comen la pulpa y dispersan las semillas envueltas, literalmente, en fertilizante. Otros se aferran como autostopistas, los abrojos, con sus pequeños ganchos, se agarran a pelajes, plumas o calcetines. Y hay semillas grandes, como bellotas o nueces, que dependen de que ardillas u otros animales las entierren. Cuando olvidan una reserva, la semilla gana una oportunidad. Pero dispersarse no basta, hay que esperar el momento correcto. Muchas semillas permanecen dormidas meses o años, esperando una señal. Algunas necesitan frío invernal, otras, el calor de un incendio para abrirse, otras deben pasar por el tracto digestivo de un animal para activar su germinación.
Cuando las condiciones son adecuadas, la semilla despierta. La pequeña raíz busca la tierra. El brote asciende hacia la luz. Las hojas se despliegan. Los cloroplastos se encienden. Y el ciclo empieza de nuevo. No todas las plantas usan flores. Helechos, musgos y algunas algas se reproducen mediante esporas, diminutas y producidas por millones, que dependen del viento o del agua. Los gimnospermas, como pinos y abetos, emplean conos masculinos y femeninos y confían en el viento para mover el polen. Y luego están las especies que optan por la reproducción asexual, creando clones mediante estolones, tubérculos o bulbos. Fresas, patatas y ajos son ejemplos clásicos. Es rápido, eficiente y asegura que la descendencia sea idéntica a la planta madre. En ambientes estables, es una estrategia ganadora. Muchas especies combinan ambos métodos según les convenga. La reproducción vegetal, en todas sus formas, es un testimonio de creatividad evolutiva. Sin moverse, sin prisa, sin ruido, las plantas han convertido la continuidad de la vida en una obra de ingeniería biológica, paciencia y sorprendente imaginación. Algunas plantas combinan lo mejor de ambos mundos, producen flores y semillas mientras envían estolones o bulbillos. Es una estrategia de cinturón y tirantes, si un método falla, otro puede triunfar. Y aún más interesante, hay especies que cambian de estrategia según el entorno. En años favorables, cuando hay polinizadores en abundancia, se reproducen sexualmente. En épocas difíciles, recurren a la clonación. Pero incluso sin cortejos ni despliegues animales, la reproducción vegetal está llena de ingenio y persistencia. Las flores, por delicadas que parezcan, son auténticas centrales estratégicas. Las semillas, simples en apariencia, son cápsulas de supervivencia capaces de esperar años para despertar. Todo funciona en silencio, sincronizado con estaciones, clima y comunidad. Quizá lo más inspirador es su paciencia. Las plantas no se precipitan, esperan, observan, y cuando llega el momento exacto, florecen, se dispersan y empiezan de nuevo. Quietas, pero tenaces. Simples, pero brillantes. Cada diente de león llevado por el viento es una historia milenaria. Cada tomate, un envoltorio evolutivo diseñado para viajar. Cada bellota, una apuesta de un roble por un futuro lejano. Las plantas llevan más de 400 millones de años perfeccionando este arte. Su legado está en cada brote, cada flor, cada semilla. No es solo biología. Es creatividad silenciosa. La ciencia moderna y las plantas como tecnología viva. En laboratorios de todo el mundo, entre luces de crecimiento y frascos impecables, las plantas se han convertido en una de las piezas clave para resolver desafíos globales. No son solo decoración o alimento, son sistemas biológicos sofisticados, capaces de purificar aire, capturar energía solar y fabricar compuestos que la ingeniería humana apenas empieza a comprender. 1. Cambio climático, las plantas como aliadas. Durante millones de años, las plantas han regulado naturalmente el CO. Hoy, la ciencia busca potenciar esa capacidad. Plantas modificadas para absorber más carbono, cultivos con raíces más profundas que almacenan CO durante décadas, intentos de hacer la fotosíntesis más eficiente, para que cada rayo de sol produzca más biomasa con menos agua y menos tierra. Si esto funciona, podríamos tener cultivos más rápidos, más resistentes y más sostenibles. 2. Agricultura del futuro. El mundo necesita más comida, con menos recursos. Las respuestas vuelven a venir de las plantas. Agricultura vertical, cultivos en edificios, sin pesticidas, con luz LED diseñada para maximizar crecimiento, cultivos perennes, versiones de trigo o arroz que no requieren replantarse cada año, reduciendo erosión y aumentando la salud del suelo. La idea de fresas creciendo en un rascacielos en pleno desierto ya no es ciencia ficción. 3. Medicina vegetal. Más de la mitad de los medicamentos modernos provienen de plantas. Desde la aspirina del sauce hasta los compuestos anticancerígenos de la vinca de Madagascar, las plantas han sido farmacias vivientes durante milenios. La investigación continúa.
Etnobotánicos documentan remedios tradicionales, laboratorios aíslan moléculas nuevas con potencial terapéutico. Muchas especies aún por descubrir podrían contener claves para tratar enfermedades futuras. 4. Biología sintética, rediseñando plantas. Aquí es donde lo botánico se vuelve futurista. Plantas que brillan, plantas que producen vacunas, plantas capaces de limpiar tóxicos del suelo. Esto último, la fitorremediación, ya se usa en zonas contaminadas, girasoles, chopos o mostazas que absorben metales pesados o incluso residuos radiactivos. Son filtros vivos, sostenibles y baratos. 5. Plantas como biofactorías. La biotecnología explora cultivos que fabriquen compuestos útiles. Tabaco que produce anticuerpos en vez de nicotina, arroz enriquecido para combatir la malnutrición, plantas diseñadas para generar materiales biodegradables o biocombustibles limpios. La idea es simple pero revolucionaria, usar la maquinaria celular vegetal como una fábrica programable. Estas innovaciones aún están en desarrollo, pero anuncian un futuro en el que cultivar no solo significará producir comida, sino también fabricar medicinas, vacunas o materiales biodegradables. Y si miramos más lejos, mucho más lejos, surge otra pregunta: ¿qué haremos con las plantas fuera de la Tierra? Para vivir en la Luna, en Marte o en cualquier estación espacial, necesitaremos llevar verde con nosotros. Las plantas reciclan CO, producen oxígeno y pueden alimentar a astronautas en misiones prolongadas. Por eso, desde hace años, experimentos en la Estación Espacial Internacional estudian cómo crecen en microgravedad, con luz artificial y en espacios reducidos. Lechugas, rábanos, finias y trigo han brotado en órbita, demostrando que la vida vegetal puede adaptarse incluso donde no hay arriba ni abajo. Además del oxígeno, hay algo más: la moral. En el vacío inmenso del espacio, ver una flor abrirse, aunque sea dentro de un módulo presurizado, reconecta a los astronautas con su hogar. Un pequeño recordatorio de que la vida sigue. Los hábitats futuros en Marte probablemente incluirán invernaderos vigilados por sensores e incluso jardineros robóticos. Investigadores ya prueban mezclas de suelo que imitan el regolito marciano y variedades de plantas que resistan poca luz, baja presión y temperaturas extremas. En un mundo nuevo, un simple tubérculo podría valer más que un cohete. Volviendo a la Tierra, ciudades que respiran. Las plantas también están transformando nuestras ciudades. Muros verdes, azoteas ajardinadas y calles arboladas aportan mucho más que belleza. Refrescan el aire, reducen ruido, capturan carbono, frenan inundaciones y mejoran la salud mental. En tiempos de ansiedad climática, una ciudad verde no es solo un lujo, es una necesidad. Incluso a nivel doméstico, las plantas juegan un papel emocional. Jardines, macetas o simples hierbas en la cocina crean conexión y alivio. En momentos difíciles, como una pandemia, cultivar algo vivo ofrece control, calma y propósito. Las plantas han estado con nosotros desde el principio, nos dieron oxígeno, alimento, medicina y materiales. Hoy nos ayudan a imaginar un futuro más limpio, más sostenible, quizá incluso interplanetario. Lo asombroso no es solo su belleza silenciosa, sino su versatilidad. Son ingenieras químicas, convertidoras de energía solar, purificadoras ambientales, arquitectas de ecosistemas y, en muchos sentidos, sanadoras. Sus habilidades van del dosel de una selva a la fría oscuridad del espacio. Y mientras avanzamos hacia una era de biotecnología e inteligencia artificial, es imposible ignorar que algunas de nuestras mejores herramientas siguen siendo las que tienen raíces y cloroplastos. El futuro será más vegetal de lo que imaginábamos. Y eso es algo profundamente bueno. Cada girasol que sigue al sol, cada arroz diseñado para resistir sequías, cada hoja de lechuga flotando en órbita, son pequeños milagros verdes. Capítulos vivos de una historia que continúa creciendo, estirándose, buscando luz. Tendemos a ver a las plantas como fondo, como escenografía del mundo animal. Pero al profundizar, la frontera entre lo pasivo y lo inteligente empieza a difuminarse. No tienen cerebro ni sienten como nosotros. Pero procesan información, luz, gravedad, químicos, contacto, vibraciones.
Y responden con una complejidad que deja claro que no son simples espectadoras. Sus movimientos, por lentos que sean, son decisiones. Buscan luz. Trepan. Fierran hojas. Cambian dirección. Algunas, como la Venus atrapamoscas, ejecutan movimientos rápidos y activados solo tras una confirmación, 2 toques en sus pelos sensoriales. Es un filtro contra falsas alarmas. Una forma básica de evaluación. Pero el movimiento es solo el principio. Las plantas también aprenden. El famoso experimento con Mimosa pudica lo demuestra. Esta planta cierra sus hojas al ser tocada. Pero cuando los investigadores la dejaban caer suavemente una y otra vez, sin daño real, dejó de reaccionar. Había aprendido que ese estímulo no era peligroso. Lo sorprendente es que recordaba la lección días o semanas después. También toman decisiones estratégicas. Bajo ataque, desvían energía de la reproducción hacia la defensa. Si están sombreadas, cambian el ángulo de crecimiento para escapar, ajustan química, forma, ritmo y prioridades según lo que perciben. Su inteligencia está distribuida, extendida por raíces, hojas y tallos. Y las raíces son quizá el centro de su sensibilidad. Detectan gravedad, humedad, presión, nutrientes, y avanzan como buscadoras silenciosas, evaluando el terreno con precisión milimétrica. Las plantas no crecen al azar. Forrajean. Exploran el suelo como quien tantea un mapa invisible. Buscan agua, siguen gradientes de nutrientes, esquivan toxinas y rodean obstáculos. Incluso pueden detectar otras raíces y cambiar su rumbo para evitar competencia, o para cooperar si se trata de familiares. Bajo tierra, las raíces son auténticos centros de información y comunicación. A través de redes microbianas, el llamado Google Wide Web, comparten señales químicas que alertan del ataque de insectos o la llegada de sequías. Las plantas vecinas reaccionan antes de que el peligro llegue. No es un simple reflejo, es comportamiento anticipatorio. Pero la comunicación no termina en el suelo. También liberan compuestos volátiles al aire, mensajes aromáticos que pueden atraer aliados, como avispas parasitarias, o advertir a otras plantas del vecindario. Es un lenguaje químico complejo, ajustado según el tipo de agresor e incluso según experiencias previas. Algunos científicos van más lejos y proponen que, en cierto sentido, las plantas poseen algo parecido a un sistema nervioso, aunque sin neuronas. Utilizan señales eléctricas, potenciales de acción, que coordinan respuestas en todo el organismo. Una herida en una hoja puede activar defensas en otra parte distante segundos después. Y, sorprendentemente, también responden a vibraciones, raíces que crecen hacia sonidos de agua, cambios de expresión génica según ciertas frecuencias. No oyen, pero detectan. Todo esto conduce inevitablemente a una pregunta. ¿Qué es la inteligencia? Si la definimos como la capacidad de resolver problemas, adaptarse y responder al entorno, entonces las plantas encajan perfectamente. Su inteligencia no está concentrada en un órgano, sino distribuida. Cada hoja evalúa luz y gases, cada raíz analiza humedad y minerales, cada flor negocia con polinizadores. El conjunto funciona como una red viviente que toma decisiones sin moverse del sitio. Las plantas son, en esencia, estrategas inmóviles. Y esa quietud forzada las ha vuelto maestras de la percepción, del ajuste fino, de optimizar cada recurso. Esta nueva visión está transformando la ciencia. Modelos de inteligencia artificial se aplican para entender cómo procesan información, ingenieros construyen robots inspirados en su manera de explorar, y expertos en sostenibilidad observan que las plantas llevan millones de años practicando lo que hoy llamamos economía circular. Quizá la mayor lección es esta. La conciencia no es necesaria para la conciencia funcional. Una planta no necesita sentir dolor para evitarlo ni experimentar alegría para buscar luz. Sus respuestas son químicas, sí, pero profundamente sofisticadas. La inteligencia no siempre hace ruido. A veces es lenta, silenciosa y verde. La próxima vez que pases junto a un árbol o cuides una maceta, recuerda que no estás ante algo pasivo. Estás frente a un organismo que evalúa su entorno, calcula riesgos,
construye alianzas y ejecuta estrategias. Un ser que, a su ritmo, está pensando. En un mundo que celebra la prisa y el ruido, las plantas ofrecen otro tipo de sabiduría, una que se expresa en estaciones, no en segundos. A primera vista, la historia de las plantas parece silenciosa. Pero si escuchas con atención, en un bosque, un jardín o el alféizar de tu ventana, descubrirás algo más profundo. Las plantas son narradoras, y sus historias están escritas en paisajes, en épocas y en cada respiración que tomamos. Todo empieza con lo esencial, el aire. Cada molécula de oxígeno que inhalas existe gracias a plantas y algas ancestrales. Hace miles de millones de años, cianobacterias diminutas liberaron el oxígeno que transformaría la atmósfera y permitiría la vida compleja. Cada respiración es, literalmente, un agradecimiento a la fotosíntesis. Luego está la comida. En tiempos de supermercados es fácil olvidarlo, pero prácticamente todo lo que comemos proviene directa o indirectamente de plantas. Son la base de la cadena alimentaria, las productoras primarias que convierten luz en energía y materia. Arroz, trigo, maíz. 3 plantas que, multiplicadas por miles de millones, sostienen la civilización. Estas plantas no son solo cultivos, son iconos culturales, pilares económicos y fibras esenciales en la vida cotidiana. Pero la comida es apenas el comienzo. Mira a tu alrededor, la camisa de algodón, la mesa de madera, el papel del cuaderno, el té de tu taza, incluso la goma de tus zapatos. Todo proviene de plantas. No solo ocupan espacio, lo construyen. También son una de nuestras medicinas más antiguas. Mucho antes de que existiera la química moderna, ya se observaban las propiedades de cortezas, hojas y raíces. De la corteza del sauce surgió el precursor de la aspirina. Del tejo del Pacífico, un medicamento contra el cáncer. De la vinca pervinca, compuestos que revolucionaron la lucha contra la leucemia. Cada bosque, cada pradera, cada seto olvidado podría guardar una molécula aún desconocida, una historia química esperando ser leída. Culturalmente, las plantas están entretejidas en la identidad humana. La rama de olivo simboliza la paz. El loto, la pureza. El roble, la fuerza. Cada cultura tiene sus árboles sagrados, sus plantas ceremoniales, sus hierbas curativas. Algunas filosofías completas nacieron de observar la vida de un árbol o la apertura de una flor. En Japón, el hanami celebra la belleza efímera del cerezo, una reflexión sobre la impermanencia. En la India, la planta tulsi se venera como deidad y medicina. En las tradiciones celtas, los bosques eran templos. Y también son música. Violines, flautas, tambores. La madera da resonancia donde el plástico solo da forma. El arte, la poesía y la música llevan siglos inspirándose en la voz del viento entre las ramas o en el aroma de una flor nocturna. Las plantas no solo moldean nuestro mundo físico, moldean nuestra imaginación. Aún así, es fácil pasarlas por alto. Su tiempo es distinto al nuestro. Un árbol puede tardar medio siglo en madurar y vivir siglos más. Una flor abre sus pétalos durante horas. Un sistema de raíces avanza lentamente durante años. Para ver a las plantas con claridad, debemos bajar el ritmo. Y al hacerlo, suele aparecer algo más: calma, curiosidad, conexión. Esa conexión no es solo emocional, es biológica. La presencia de plantas reduce el estrés, baja la presión arterial y mejora la concentración. Pacientes hospitalarios se recuperan más rápido si ven plantas desde la ventana. Los niños que juegan en espacios naturales son más creativos y resilientes. Incluso en una oficina, unas pocas hojas verdes mejoran el bienestar. Tiene sentido. Durante cientos de miles de años, dependimos de reconocer frutos, raíces, hierbas, estaciones. Nuestro cerebro, incluso hoy, suspira al ver verde. Es la señal ancestral de que estamos a salvo. Y esa señal es más importante que nunca. Con el avance del cambio climático, la pérdida de hábitats y la disminución de biodiversidad, el papel de las plantas es crucial. Los bosques regulan el clima, capturan carbono y gestionan el agua.
Los humedales filtran contaminantes. Las hierbas sujetan el suelo y sostienen a los polinizadores. En todo ecosistema, las plantas son la infraestructura, el armazón sobre el que se apoya la vida. Pero muchas especies desaparecen antes incluso de ser descritas. Algunas podrían contener medicinas valiosas. Otras cumplen funciones que aún no comprendemos. Su pérdida no es solo científica, es un riesgo real para la estabilidad del planeta. Aún así, hay esperanza. Comunidades indígenas protegen conocimientos ancestrales. Bancos de semillas preservan variedades antiguas. Ecólogos restauran paisajes degradados. Y gente corriente, jardineros, docentes, artistas, redescubre el vínculo con la vida verde. La tecnología también aporta, satélites que monitorizan bosques, herramientas genéticas que conservan especies raras, sistemas hidropónicos que cultivan alimentos en desiertos o ciudades. Todo empieza con mirar. Con notar la planta de la ventana. Con preguntarse por qué esa hoja tiene esa forma. Con escuchar la historia que la naturaleza intenta contarnos. Las plantas quizá no hablen en palabras, pero siempre están comunicándose. Si prestamos atención, podemos aprender a leer sus señales, responder a sus necesidades y dejarnos transformar por su paciencia. Al final, la historia de las plantas no está separada de la nuestra. Es la nuestra. Es el aire que respiramos, la comida que nos sostiene, los materiales que nos rodean, los pensamientos que inspiramos. Es la sombra que nos refugia, la flor que marcó una celebración, la raíz que conecta toda vida. Esa historia está escrita en verde. Se despliega a nuestro alrededor, pidiendo solo que la veamos. Así que, donde quiera que estés, en un bosque, un apartamento, junto a un jardín o muy lejos de uno, detente un instante. Mira una planta, cualquier planta. Puede ser un árbol majestuoso o una hierba asomando por una grieta. Obsérvala de verdad. Siente esa conexión antigua. Porque dentro de esa hoja, esa raíz, ese crecimiento lento, vive una historia más antigua que la humanidad y aún en escritura, con cada amanecer, cada semilla y cada pequeño gesto hacia la luz. Y así, tras recorrer cloroplastos y raíces, aromas secretos y trampas carnívoras, regresamos al principio, asombrados por el mundo silencioso e intrincado de las plantas. Lo que comenzó como una curiosidad se revela como algo profundo. Estas formas de vida, tan discretas, son algunas de las criaturas más esenciales, ingeniosas y decisivas del planeta. No solo sobreviven, modelan mundos. No hablan, pero su lenguaje, luz, aroma, movimiento, memoria, lo impregna todo. Respiran por nosotros. Nos alimentan. Nos curan. Nos inspiran. Se defienden, aprenden, planifican, construyen ecosistemas enteros. Y ahora, más que nunca, guardan claves para nuestro futuro. ¿Sigues despierto? Si es así, ojalá no haya sido por culpa del guión, aunque si te ha mantenido atento, algo habrás aprendido sobre tus silenciosos compañeros verdes. Y si estás a medio camino del sueño, que te acompañen bosques que susurran y enredaderas que se extienden bajo cielos estrellados. Antes de que caigas del todo, cuéntame desde dónde escuchas y qué hora es ahí. ¿Te rodean plantas, un jardín o quizá un cactus en tu mesilla? Si este viaje suave por la vida secreta de las plantas te resultó relajante o inspirador, considera darle like y suscribirte a Universo Nocturno. Es un pequeño gesto que me ayuda a seguir creando historias tranquilas y curiosas del mundo natural. Gracias por acompañarme. Duerme bien, sueña profundo, y recuerda, el mundo está floreciendo a tu alrededor, en silencio, con paciencia, con belleza. Solo tienes que bajar el ritmo para verlo.